Escuchas Ecos de AED. Es una pena realmente que muchas iglesias enfaticen tanto una conversión individual, como si la salvación fuera únicamente esta dimensión vertical entre Dios y yo. Cuando lo que Dios quiere es redimir a su pueblo y nosotros todos, cada uno, teniendo nuestras experiencias muy personales, pero que se conectan con la colectividad de la fe. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos de AED, un podcast de la Asociación para la Educación Teológica Hispana. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast Ecos de AED. Hoy, en el episodio número 7 de esta quinta temporada que lleva como título Desafíos actuales, democracia frágil, desigualdad y desinformación. Un tema que resulta necesario y relevante y ante el cual contamos con nada más y nada menos que con la doctora y profesora Nina Balmaceda, que nos ha estado acompañando en esta quinta temporada de Duke Divinity School. Bienvenida, profesora. Muchísimas gracias, Jessica. Qué lindo poder estar aquí juntas otra vez y con nuestros escuchas y videntes. Extraordinario. Ha sido, ya creo que lo he dicho en múltiples ocasiones, profesora, pero esto ha sido un banquete donde, mire, uno se queda ahí, pensando y pensando, y el tema que hoy nos convoca no tiene a menos provocar ese mismo sentimiento. ¿Usted siente que hoy es más difícil saber en quién confiar y cómo participar en la vida pública? Temo que sí. Creo que nuestra generación está observando un decaimiento profundo de la comunidad y la confianza que es tan importante y necesario para poder tener democracias suficientemente saludables. Obviamente, para una democracia que funcione bien, que sea eficiente, que sea inclusiva, se requieren muchas cosas. Pero si no tenemos una vida en comunidad que nos inspire a la participación pública, y más bien quizás hasta a veces, por ejemplo, a veces en las comunidades de fe, algo que a mí me preocupa es que pareciera ser como que un momento de escape. Es muy lindo y yo también lo aprecio, poder dejar las preocupaciones de la semana y juntarnos para cantarle al Señor, reconocer que Jesús es el Señor de los señores, orar juntos y todo. Eso está muy bien. Nada de lo que digo busca disminuir la importancia de poder reunirnos como comunidad de fe. Mi preocupación es cuando la manera en que hacemos comunidad de fe eh, se mantiene tan al margen de lo que está ocurriendo en nuestra patria, de lo que está afectando a nuestra gente y a gente que quizás no consideramos nuestra, pero igual son nuestro prójimo, ¿verdad? ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? Em, y creo que esta, el menoscabo de la vida en comunidad, que forma parte de esta era en que estamos, especialmente después del impacto de la pandemia, lo estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, estaba leyendo hace poco un reporte de un estudio sobre qué difícil que es para los adolescentes hacer vida social. Están todo el tiempo, estoy buscando yo mi teléfono para ilustrar, pero qué alegría, no veo mi teléfono por aquí. Qué maravilla, ahí está, ¿no? Constantemente la tentación de ocultarnos en lo virtual. Y los seres humanos no hemos sido creados para esto, no hemos sido creados para esto. Hemos sido creados para vivir en comunidad plena con Dios, unos con otros, con otras, con la creación de Dios. No podemos estar todo el tiempo en edificios. Necesitamos tener comunión con los árboles, con las plantas, con el suelo, con el agua que corre y tristemente estamos en un momento de gran riesgo para la humanidad y para toda la creación, con aguas contaminadas, con
la contaminación de los aires. Hay ciudades, a mí me duele solo pensar en gente, por ejemplo, en Beijing, en grandes ciudades en la India, donde es prácticamente imposible respirar en la calle si no tienes adecuada protección. Eso en mi propia Lima, es mi ciudad, es una ciudad con mucha polución, contaminación ambiental. Entonces, estas cosas tenemos nosotros que incluirlas. Estas preocupaciones deben formar parte de nuestra vida de intercesión a Dios. Deben formar parte de lo que como comunidad nos preocupa y que nos lleva a la acción conjunta, y no pensar que lo cultico, que el espacio de adoración a Dios, como si a Dios no le importara, como si Dios no se preocupara de la condición de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Aún más si estamos pensando en la desolación que está afectando a poblaciones, ¿no? Pienso en este momento en lo que está ocurriendo en Tierra Santa, lo que está ocurriendo en Somalia. Aquí ya ni llegan noticias de lo que pasa en Libia, Haití, en fin, tantos casos. Esto debe formar parte de nuestra preocupación. Pienso, por ejemplo, en las cartas del apóstol Pablo, que había habido una hambruna en cierto lugar, en este momento se me escapa dónde, y Pablo le escribe a la iglesia y les da enseñanzas doctrinales, les ayuda a entender mejor el mensaje de Jesús, pero también les dice, y ha habido gran hambre, y gracias a ustedes que enviaron la ayuda a tiempo, su solidaridad, su amor, nos ha hecho sentir el amor de Dios en forma viva, en forma eficaz, porque el amor, como también explica bien el apóstol Juan en la primera y segunda epístolas especialmente, el amor no es de palabra, las palabras se las lleva el viento. Las palabras, aunque las palabras tienen su importancia porque hay que enseñar lo que es verdadero y no verdades alternativas, o qué sé yo, lo verdadero, lo que está basado en hechos. Lo más importante es cómo vivimos, qué hacemos con los recursos que Dios nos ha dado. Y en esa misma línea de pensamiento, ¿verdad? Mencionó la hambruna como una referente. ¿Qué desafíos precisamente encontramos también en el ámbito de la desigualdad económica y la vulnerabilidad económica y social que Sí, existe en este siglo XXI? así es. Estamos viviendo una era del capitalismo. El capitalismo tiene ciclos, ¿no? Y creo que algo que yo quisiera que nosotros como personas de fe pudiéramos reflexionar es que, por un lado, el sistema capitalista es un sistema eficiente para el intercambio de bienes, pero no debemos dejar que la mentalidad del capitalismo, que enriquece a los que tienen más, sea lo que domine nuestra forma de vivir. Si el capitalismo para el mundo económico eh, es útil, no estoy aquí abogando por el comunismo, pero lo que quiero decir es que una cosa es reconocer un sistema económico que domina la vida económica y otra cosa es decir que el capitalismo domine toda la vida. Y eso es lo que a mí me preocupa, que nosotros vemos capitalismo ahora eh, en la manera como los políticos actúan, aliándose con los poderes económicos en vez de poner por encima de todo el bien común. Y sobre todo, diría yo, el cuidado especial por las personas que sufren mayor vulnerabilidad en el sistema económico actual. Entonces, yo no pretendo aquí dar lecciones de economía, no soy economista, pero lo que yo quisiera es que nos demos cuenta de que ya de por sí el capitalismo tiene un impacto muchas veces negativo en los que menos tienen. Y no debiéramos permitir que esa lógica capitalista de que quien tiene más va a seguir adquiriendo más, guiar todas nuestras decisiones en la vida. Entonces, por ejemplo, vuelvo al tema de la comunidad. Debo mirar bien en mi propia comunidad quiénes están siendo más desfavorecidos, cómo podemos organizarnos para disminuir esas vulnerabilidades. En nuestra comunidad de fe,
muy importante cuidar de nuestras familias en la iglesia, pero también comunidad de fe, abrir nuestras puertas. Yo personalmente me siento muy agradecida al Señor de que el edificio donde se reúne mi iglesia, porque yo soy parte de una iglesia que no tiene edificio. Entonces nosotros alquilamos un piso. Y me da tanto gusto saber que tanto nuestra pequeña iglesita de la cual somos parte, mi familia y yo, y también la iglesia a la cual le alquilamos un piso, ambas están muy interesadas en ofrecer siempre puertas abiertas, especialmente ahora que eh, a veces hace mucho frío, para las personas sin techo, entonces para que no pasen la noche en la calle. Eso es algo que podemos hacer en colaboración, la iglesia que es dueña del edificio y mi iglesia que no tiene edificio, pero aporta los alimentos para estas personas, las cobijas, etcétera. Entonces, ahí hay una colaboración incluso entre dos comunidades de fe que somos de distintas denominaciones. Reitero este punto importante, que si tú nos preguntas en qué se diferencia tu congregación de la congregación que es dueña del edificio, las diferencias van a ser muy grandes. Somos dos denominaciones radicalmente distintas. Pero a la hora de ayudar al prójimo, somos, tenemos mucha coincidencia en que lo que queremos es cuidar a personas que no tienen hogar, que están sin techo. Entonces, esto para mí es una excelente lección que quisiera que todos pudiéramos considerar en cómo colaborar incluso no solo hacia adentro, sino hacia afuera, abriendo nuestras puertas y en colaboración con otras comunidades de fe. Imagínate qué lindo sería si los cristianos y los musulmanes unimos esfuerzos para poder proteger ciertas poblaciones más vulnerables. Yo creo que eso solo traería gloria a Dios. Esto Amén. quiere decir que estemos de acuerdo en que, o que digamos que la religión musulmana, que es una religión muy respetable, sea igual a la religión cristiana. No estoy diciendo eso para nada, pero lo que digo es que inspirados por nuestras respectivas maneras de entender la divinidad y la voluntad de Dios para la humanidad, ¿por qué no unir esfuerzos para proteger a los más desvalidos? Y este tema de la desigualdad debe preocuparnos, porque Ah, sin duda estamos viendo los efectos en las realidades políticas que estamos viendo, como ciertas dinastías incluso se están formando en distintos países, que el poder termina recayendo en las mismas personas. wow, me resulta muy interesante ese aspecto colectivo que usted está trayendo a nuestra atención, ¿verdad? De una manera indirecta, pero que me lleva entonces a esta pregunta final para cerrar este episodio, profesora, y es entonces, ¿la salvación es individual o es colectiva? ¿Y cómo nos acercamos a ella asumiendo la responsabilidad de cuidar a nuestro prójimo? Jessica, tu pregunta es la que tiene valor. Qué buena pregunta la que me haces. Yo diría que la salvación, entendida como el poder descubrir a Dios en nuestras vidas y tener plena comunión con Dios, que nos permite y capacita a poder tener plena comunión con nuestros semejantes y plena comunión con toda la creación de Dios. Esa es una experiencia muy personal. Es decir, mis hijos no la van a tener automáticamente porque yo la tenga. No se hereda de esa manera, aunque Dios quiera que nuestros hijos caminen en la fe así como nosotras, ¿verdad? Es nuestro deseo, pero queremos que nuestros hijos y cada persona en todo el mundo pueda experimentar personalmente el amor de Dios, no como algo exógeno a nuestro ser, sino algo profundamente personal. Pero que eso sea personal no significa que sea individual.
creo yo que el propio concepto, y lo digo yo como una persona que le debe mucho a la educación a universidades occidentales, ¿no? Yo soy peruana, tenía el placer, el privilegio de ser formada tanto en la Universidad Católica de mi país como en universidades en los Estados Unidos. Y bueno, yo le debo mucho a muchas instituciones académicas alrededor del mundo por lo mucho que he aprendido, pero han sido instituciones occidentales donde en efecto la cultura occidental ve mucho lo individual y tiene su espacio. Pero pienso yo en lo que también necesitamos aprender de comunidades no occidentales. Por ejemplo, ellos y ellas en las comunidades indígenas, tanto nativas americanas en Norteamérica como comunidades quechuas, aymaras y de tantos grupos guaraníes que todavía sobreviven en el sur de América Latina y en los distintos lugares, ellos sí entienden perfectamente lo que es la comunidad. Porque si ellos no están en comunidad, no pueden sobrevivir. Ese concepto de ser parte de un cuerpo, ese es el concepto bíblico. La iglesia no es el conjunto de individualidades. La iglesia es la comunidad, es un concepto colectivo. Entonces, si pensamos en las enseñanzas de Pablo, en 1 Corintios 12, que nos invita a pensar, somos todos parte del cuerpo. Es el concepto de salvación. Ser parte del cuerpo es la salvación. Cristo es nuestra cabeza y todos somos un cuerpo. Es un concepto eminentemente colectivo. Es una pena realmente que muchas iglesias enfaticen tanto una conversión individual, como si la salvación fuera únicamente esta dimensión vertical entre Dios y yo. Cuando lo que Dios quiere es redimir a su pueblo y nosotros todos, cada uno, teniendo nuestras experiencias muy personales, pero que se conectan con la colectividad de la fe. Y a veces me pregunto, ¿cuánto tenemos? No me lo pregunto, creo que me lo digo a mí misma. ¿Cuánto nos falta aprender de las comunidades indígenas, de las Américas y de distintas partes del mundo donde todavía las personas viven en comunidad? Ellos y ellas nos pueden ayudar a entender un poquito mejor el gran misterio de lo que es el cuerpo de Cristo. Usted me deja sin palabras, profesora. En el buen sentido de la palabra, porque me quedo, como dicen por ahí los más jóvenes, loading. Me quedo pensando y reflexionando de manera instantánea en lo que nos comparte, porque es que hay mucho que reflexionar. Ciertamente hay mucho que reflexionar y ese me fascinó su afirmación de que si bien es cierto que por un lado la salvación es personal, eso no la hace individual. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Y qué cambio de paradigma para muchos y para muchas. No voy a decir nada porque lo daño. Simplemente decir gracias por esa sensibilidad tanto teológica como académica, como histórica, como social y cultural, que episodio tras episodio nos ha traído para desarrollar un tema que para algunos tal vez resulta un poco antipático, pero que es tan necesario para todos y para todas, pero de repente más necesario aún para aquellos de nosotros que nos hacemos llamar hijos e hijas de Dios, cristianos y cristianas. Así que ya nos aproximamos al último episodio donde vamos a hablar de unos compromisos de repente más prácticos y algunas claves que nos pueden llevar a cómo abrazar
esta invitación que por los últimos 7 episodios usted nos ha hecho. Y de verdad que gracias por estar con nosotros. Y le voy a invitar yo a usted que brevemente cierre usted este episodio con una invitación alrededor de la importancia que tiene para el creyente reconocer los desafíos actuales ante los cuales cada uno de nosotros vivimos. Sí, bueno, en cada contexto nosotros necesitamos tener ojos y oídos que vean y escuchen la realidad. No escondernos en las iglesias para escaparnos de nuestra realidad, sino para ser vivos testimonios que Dios está presente. Entonces, hoy en día, eh, ante tan grandes desigualdades, que si por motivos de qué tipo de trabajo tenemos, muchas personas no tienen seguro médico, o por el tipo de documentos que tenemos o no tenemos, a muchas personas se les está tratando como si no valieran nada. Y sin duda la diferencia que creo ha estado presente desde muy temprano en la historia de la humanidad, la distancia entre los que más tienen y los que menos tienen. Nosotros como iglesia no podemos simplemente replicar y repetir los mismos patrones. Se nos tiene que ver, que se nos reconozca que nosotros no somos de este mundo. Somos nueva creación. No para capturar el poder, nueva creación para que el amor de Dios sea visible, que sea perceptible, que sea discernible con los ojos espirituales que tenemos, pero de manera también muy concreta, porque esto es lo fascinante de nuestra fe, que Dios no se quedó allá, Ajá. Dios se hizo carne y Amén. caminó entre nosotros y, como dice una versión de la palabra, puso su tienda entre nosotros, puso su carpa entre nosotros. Amén. Que nosotros también queramos poner nuestras tiendas en los lugares de necesidad, de injusticia, de vulnerabilidad y de desigualdad. Gracias, profesora, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a usted. Y gracias a ustedes por sintonizarnos, no sin antes invitarlos a que nos acompañen al 8º y último episodio de esta temporada número 5, en donde estaremos hablando de compromisos prácticos que cada uno de nosotros, como integrantes de nuestras respectivas comunidades de fe, podemos llevar a cabo para practicar una incidencia pública desde la fe. Gracias por sintonizarnos. Muchas gracias. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos de AED, un podcast de la Asociación para la Educación Teológica Hispana.